perdidas, gente que no va y que no avisa, y esto equivale a 360 días sin atención, o sea, casi un año sin atención. Y hoy día vamos a estar abordando este delicado tema junto con el que vamos a comenzar. Y Romina Rodríguez, quien es nutricionista oncológica de Andes Salud, llegó tempranito aquí, está instalada aquí en nuestra mesa de trabajo. Yo le decía a Romina, cuando nos dijeron, va a venir una nutricionista, hablamos nosotros, qué bueno, vamos a hablar de dieta, vamos a hablar de lo que uno puede hacer y no, pero este tema es sumamente importante, sobre todo en este mes que está dirigido hacia el cáncer, ¿cierto? Y de esto, ¿sabes qué? Nunca he escuchado. En mi larga trayectoria en Sí, medio es de poco verdad. conocido, ¿Sí o no, muy poco Romina? conocido, Porque sí. hablar de dieta, hablar de nutrición en Sí, pacientes que luchan contra el cáncer y no es menor. debe Mm, ser complejo, sí, ¿no? Porque aquí no sé, pues se mezclan un montón de cosas, más que pueden haber enfermedades asociadas, ¿no? exacto. Además, ¿cómo se enfrenta esto, Romina? Y bienvenida, gracias Muchas por estar acá. gracias, sí, muchas gracias por la invitación y por la instancia de poder hablar de nutrición oncológica, justamente. A ver, ¿cuál, además del tratamiento, de las quimios, las radioterapias, ¿cierto? Primero el diagnóstico, que debe ser ahí muy, muy golpeador para las personas que lo padecen. Aquí viene un complemento y la nutrición, la dieta debe ser fundamental, Claro, sobre todo en este periodo. la nutrición en pacientes con cáncer es parte del tratamiento. Los pacientes con cáncer se van a, por ejemplo, a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cirugía, y la nutrición es parte del tratamiento mismo, es esencial para ver cómo va a favorecer el diagnóstico del paciente. Y en ese sentido, indudablemente que uno igual tiene que ser obediente. Igual tiene que, Sí, ¿cierto? Y debe ser sí, muy importante y seguir al pie de la regla, y digamos, todo lo que Romina y el equipo, sí, ¿cierto?, de nutricionistas de Andes Salud le entreguen a exacto. la persona y a la familia que Claro, es acompaña. que pasa que el paciente tiene más conciencia también, tiene que generar un cambio. A veces podía comer cierto alimento y ahora ya no lo tolera. Claro, claro. Y allí es donde uno tiene que igual tener harta fuerza de voluntad. Puede ser un cambio radical, ¿cierto?, Sí, de la noche a la mañana, más allá de un diagnóstico que puede ser muy duro para, sí, para la, para la persona. Tiene que haber un compromiso. exacto, El tema es sí. que a veces, Romina, la familia no acompaña mucho, Es po. que se trabaja con una parte integral, ¿cierto? No es solamente la persona con cáncer, sino que es un trabajo familiar casi que se tiene que hacer. Sí, porque acá, digamos, dentro de las quimios siempre hay efectos secundarios. Exacto, sí. Entonces, aquí indudable que, bueno, hay náuseas que son como lo más visible, ¿cierto? La pérdida lógica del apetito, Sí, y uno no puede estar sin comer días y días, digamos, sino exacto. se deteriora aún más la salud. Claro. Y ahí es donde entra la nutricionista oncológica, porque justamente si este paciente tiene náuseas, la intervención va a ser, por ejemplo, fraccionar la alimentación, que el paciente coma comidas más tibias, templadas o frías, sin tanta grasa. Si el paciente está con anorexia, por ejemplo, también dar volúmenes pequeños, pero con alta cantidad de calorías y proteínas. Si el paciente pierde, que nos refieren mucho que el paciente pierde el gusto o cambian el gusto, algunos sabores lo sienten metálico. ¿Qué se hace ahí? Cambiamos los cubiertos tradicionales, ¿cierto?, por unos de plástico, de bambú. Entonces, es caso a caso la nutrición oncológica, hay que ver paciente por paciente. Exactamente. Y sobre todo cuando hay enfermedades de base, ¿no, Romina? Sí, Por ejemplo, diabetes, hipertensión, sí, ahí puede ser es, mucho más complejo. claro, es como doblemente personalizado, porque no se tiene que dejar aparte el tratamiento de una enfermedad crónica, porque hay muchos medicamentos que se usan en quimioterapia, en pacientes con cáncer, que aumentan, por ejemplo, los niveles de glicemia, Mm. aumentan los niveles de colesterol. Entonces, siempre esos factores justamente hay que estar con constante monitoreo para ver cómo se maneja. Sí, y acá, digamos, a ver, eh, la familia juega un rol importante. Estamos junto a Romina Rodríguez, ella es nutricionista especializada en oncología, de Andesalud, por supuesto, Puerto Montt, la clínica, conversando aquí en el Café Express. No sé, pues de repente, y te lo voy a llevar, Romina, a lo mejor una cosa muy, muy básica. No sé, pues yo puedo estar padeciendo algo, ¿ya? Y al lado, no sé, pues mi mamá, mi papá, mi Mm, pareja, quien sea, hay un tremendo patache en la mesa. claro, esa ahí Entonces, está. es ahí donde uno dice, pucha, y el sentido común. Exacto, pero la importancia de la educación para los cuidadores también,
de la higiene de los alimentos, ¿Se la trabaja con manipulación ellos? de los alimentos, sí, claro. Sí, es importante hacer como esta terapia nutricional grupal, justamente. Sí, El porque, paciente con cáncer necesita ese soporte también de la familia, esa sí, red por de la apoyo, la contención, claro. contención, sí, Y sobre todo acá, que en el fondo, si están perdiendo constantemente de peso por todo sí, el proceso de tratamiento, tiene que tener un cuidado y una guía especial, claro, casi sí, dedicada. sí. Es que ahí, bueno, hay que estar pendiente de que el paciente, por ejemplo, pierde peso, eso es muy habitual, pero también pierde masa muscular. Y eso va a hacer que los pacientes tengan riesgo a estar más días hospitalizados, por ejemplo, riesgo de infecciones, que no toleren bien las quimioterapias, menor supervivencia. Entonces es importante siempre al momento del diagnóstico consultar con un especialista en nutrición oncológica. Mm. Aquí, Romina, por ejemplo, a ver, pueden haber restricciones frente a los carbohidratos, ¿ya? Uno necesita ingerir proteína, pero Exacto. uno se imagina siempre la proteína como un trozo de carne. Claro, ¿Ya? O sea, de pollo, o sea, de carne roja, digamos, claro. pero la proteína, ¿se puede reemplazar la de carne, por ejemplo? Claro, tenemos proteínas que son provenientes de animales, ¿cierto? Proteína animal y otras que vienen más de los vegetales, ¿Ya? ¿cierto? Y Como las además, legumbres. claro, y además existen los suplementos. Entonces, dependiendo del requerimiento del paciente, hay que ver ahí cómo se está dando la proteína. Lo importante es que el paciente tenga esta musculatura fuerte para tener un buen tratamiento en las quimioterapias, por ejemplo. Para mantener esta masa muscular se Sí, necesita la proteína, exacto. más allá del Sí, carbohidrato, digamos. exacto. Y ejercicio relativo también. ¿Y La y tolerancia la verdura y la fruta? también. Sí, nos entregan minerales, aportan fibras. Pero si tiene diabetes, ahí pueden haber algunas restricciones que no No, esté ahí tan madura, por va a ejemplo. depender, sí, va a depender de cada paciente en este caso, sí, Porque, por ejemplo, a ver, si uno lo lleva a la fruta de estación, la sandía, claro, pero no es recomendable para todo tipo de personas por los claro, altos niveles de azúcar, ¿cierto? exacto, pero ahí depende justamente como hablábamos de paciente a paciente, porque hay quizás tratamientos que sí van a interferir en la glicemia del paciente y le van a subir. Entonces hay que estar ahí con constante monitoreo de estos índices para ver si es que le damos, no sé, alimentos de índice glicémico bajo, por ejemplo. Entonces es todo personalizado. Romina, cuando uno vence el cáncer, ¿ya? Y siguió al pie de la letra todas las indicaciones que como nutricionista le entregaron desde la clínica, ¿uno después puede hacer una vida normal o siempre va a tener que tener estos cuidados? Porque después el cuerpo se acostumbra Sí, a este nuevo estilo de vida, digamos, sí. si es que no lo tuvo. Ahí depende justamente, porque la idea es que el paciente y su familia, en este caso, igual tengan hábitos saludables, que el paciente tenga un peso saludable, ¿cierto? Que haga actividad física regular a tolerancia, que lo mantenga esto en el tiempo, porque el sobrepeso y la obesidad sí tiene mayor riesgo de recidiva en algunos tipos de cáncer. Entonces es importante justamente como mantenerlo después de estos 5 años aproximadamente, como mantener estos buenos hábitos. Ahora, por ejemplo, cada cáncer es distinto, digamos, Sí, y va, pues, no sé, pues, un cáncer de páncreas, un cáncer claro, gástrico, va a tener que tener una dieta claro, distinta a lo mejor en una mujer que está atravesando exacto. un cáncer de mama. Claro, que exactamente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer gástrico, ¿en qué interfiere en la nutrición? En la absorción de nutrientes, ¿cierto? Y síntomas gastrointestinales. Si tenemos un cáncer de páncreas, a la mala absorción de grasas. Si tenemos un cáncer de cabeza y cuello, quizás el paciente va a tener disfagia o dificultad para tragar, Mm. para alimentarse por vía oral. Si tenemos un paciente con anorexia en quimioterapia, también va a estar con mucha dificultad, pérdida de masa muscular. Entonces, el desafío es paciente a paciente. Y allí, a ver, ¿cuándo entran ustedes como equipo de nutrición a trabajar o entran en acción, digamos, Claro. con el equipo oncológico? Es ideal al momento del diagnóstico, O siempre. sea, de inmediato, va de la Sí, mano al se tiro. hace un tamizaje, ¿cierto? Y se dice, este paciente tiene riesgo de desnutrición, intervención inmediata con nutricionista. Ok, o sea que el Sí, trabajo de la mano con el oncólogo, digamos, exacto. con el médico Existe un especialista es de la comité, mano. claro, existe un comité oncológico que es un modelo integral que justamente está recomendado y que lo tiene en la clínica Andes. Sí, porque fíjate, Romina, que hemos descubierto, de hecho tuvimos aquí al médico líder en aquello, que el centro oncológico ya está, ya, o sea, estamos a Exacto, puertas de sí, esto, y va a ser el primero a nivel regional, o sea, la sí. gente ya no va a tener que viajar a Valdivia Es una muy buena noticia, o sí, no va a ir a sí, Bariloche, ¿cierto? Que era sí, ya casos, digamos, sí, que se estaban dando mucho por este convenio internacional sí, de colaboración, pero esto ya viene, nos decían, sí, en marzo ya van a llegar los equipos, nosotros vamos a hacer
un estreno en sociedad y ojo, que eso también derribamos el mito. Y que es bueno reforzarlo también, Romina, que no es solo para pacientes que sean de clínico, que tengan Exacto, ISAPRE, sino que esto va a estar conectado exacto, con la con red la red pública. pública. Sí, sí, es una muy buena noticia para la región. Los pacientes no tienen que viajar a Santiago, por ejemplo, que ya la enfermedad, ¿cierto? Es un pesar, ¿cierto? Como sentimental, emocional, preocupaciones, como para más adicionarle justamente como tener que viajar, pacientes tienen dolores. Entonces, que se haga que este proyecto acá, la verdad es que nos tiene bastante felices. Romina, ¿sientes tú como nutricionista que hoy día, 2026, la gente está tomando más conciencia de lo que come o crees tú que estamos muy lejos, muy distantes de aquello? Sí, la gente toma conciencia, pero también se influye mucho por lo que ve en redes sociales. Ya. Y ahí está la derribación de mitos, Ahí está, justamente. digamos, ahí está el Sí, peligro también. sí, exactamente. Porque mucha gente llega y dice, no sé, tomé el agua de X planta o hice la dieta cetogénica o la dieta que es neutropenia, que es todo cocido, ¿cierto? O una dieta completamente libre de carbohidratos. Ya. O Entonces el ahí ayuno es el intermitente que ayuno está tan de intermitente moda. también, exacto. Entonces ahí, bueno, hay que empezar como a derribar mitos en la consulta con los pacientes y empezar a educar que en verdad existen mitos, hay cosas que son verdad, hay cosas que no tienen evidencia científica aún. Entonces es todo un tema. El tema que, claro, que en redes sociales tú no sabes, porque de repente, claro, te Exacto. parece un médico hablando, que hoy día con inteligencia artificial, Identificarse. sí, pues tú manejas todo, Sí, y resulta que te la crees, po, sí, exacto. y lo incorporas de Sí, repente. hay que tener cuidado con la información que uno lee en internet. ¿Te Entonces, acuerdas de estos productos maravillosos que te vendían? No quiero decirlo, pero terminaban en Ina. Ah, y resulta sí, que, claro, después el efecto rebote era exacto. tremendo. Sí, Pues pueden ser efectivos a lo mejor en un momento determinado, pero pero después ya causa lo contrario. Sí. Y problemas al hígado, a los riñones, etcétera. entonces lo mejor es consultar. Siempre, siempre con un especialista en oncología. Sí. Claro. Ahora tú en la clínica, Romina, tú te enfocas netamente en el área oncológica, digamos. Hay otras especialistas que se ocupan ya de estos temas que estamos hablando Claro, aquí sí, sí, tan sí. livianamente, digamos. Sí, el llamado siempre es como a consultar con una especialista. Si el paciente quiere consultar por una nutricionista deportiva, va al Claro, deporte, si es de alto ¿cierto? rendimiento, claro. Claro, si es que tiene daño renal, existe la nutricionista de renal. En este caso yo me dedico a la oncología. Fíjate, Romina, y yo quiero sacarte el jugo aquí, porque yo sé que el tema oncológico es el que nos convoca, pero de repente, no sé si te has dado cuenta, pero al lado de los gimnasios, o la gran mayoría de los gimnasios, se están instalando unos kiosquitos que te venden la proteína, Exacto. ¿ya? O sea, te venden Batidos y el todo. batido Sí, con proteína. Es recomendable para todo tipo de persona el ingerir estas proteínas porque, claro, el envase te muestra, sí, pero casi como, como la roca claro. o como cualquier, con tremendo músculo y todo eso, exacto, como nosotros, Pato, exactamente, ¿ya? Y resulta que, Sí, claro, tú crees que si consumes ese producto, en particular va a quedar como en la foto. claro, no hay que tomar estos suplementos como base, ¿cierto? Porque uno puede justamente alimentarse y si es que ya no se llega al requerimiento por vía oral, por ejemplo, estos son suplementos. O sea, la proteína es un suplemento, no podemos como tenerlo como alimentación habitual. Exacto. Además que esto viene de entrenamiento, no es No, una y cosa que además la que hay que proteína te va a ver, inflar la masa muscular. no, y hay que ver los riñones, cómo están para esa proteína. O sea, Entonces, no es llegar a ingerirla. no, no, para O nada. sea, y además que tú sabes que somos los reyes de la recomendación, po. Sí, Que si a mí me resultó, me sí, funcionó, yo sí, te lo voy a recomendar y sí, tú se lo vas a recomendar al sí, otro y la cadena no para nunca, claro. pero resulta que puede tener un efecto muy peligroso. Claro, hay personas que no necesitan este suplemento porque pueden comer un trozo de carne, ¿cierto? Y ya están con el requerimiento diario. Y no necesitan como suplementarse para cubrir ese requerimiento de proteico. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, personas que no padecen cáncer, de proteína, ¿cuánto es la medida ideal, Romina? Uy, a veces ahí se ve paciente a paciente por su peso, Ya. justamente. Entonces ahí calculamos si es que los riñones están bien, justamente usamos 1.3 por kilogramo, 1.5 hasta 2 gramos por kilogramo día. Entonces ahí cada peso ahí debe ser calculado. Sí, porque de repente en el mercado tú encuentras ahora hasta leche con proteína, Sí, yogur con yogur con proteína. proteína. Sí, ¿Qué tan recomendable o sí, aconsejable son aquello? ¿O tú claro. dices, no, da lo mismo? No, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un paciente con un cáncer renal?
ahí hay que cuidar las proteínas, o sea, como que no restringirlas, obviamente, pero sí cuidar el consumo de proteínas. Entonces, caso a caso, justamente. Sí, el tema que, claro, el mercado de repente te ofrece tanta cosa, Sí. y si entramos a hilar fino, ¿cierto? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser el azúcar? ¿El azúcar es un verdadero cáncer para nuestro organismo Mm, o no serías tan tajante, Romina, con No soy aquello? tan tajante, es más mito. ¿En Porque, por serio? ejemplo, todas las células del cuerpo necesitan glucosa. Entonces, me he topado con recomendaciones que sacan completamente los carbohidratos de la dieta. Completamente. O sea, hay indicaciones que, por ejemplo, no tomen suplementos como de ciertas marcas, ¿cierto? Conocidas. Y es porque no, porque tienen azúcar. Entonces van a alimentar el cáncer. Pero ¿qué pasa con las células del cuerpo? ¿Qué pasa con el cerebro, cierto? ¿Qué pasa con el estómago, con los músculos? Todos necesitamos glucosa. Entonces la restricción como completa, decir, dejamos los carbohidratos porque es un alimento que alimenta el cáncer, está incorrecto. Ahora, obviamente, si tenemos un consumo elevado de carbohidratos simples, por ejemplo, dulces, eso va a hacer que uno tenga sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Por lo general. Y ese factor sí influye en que una persona tenga más probabilidad de padecer cáncer. Ahora, esto es súper importante ya el tiempo nos alcanzó, Romina, ha sido muy grato conversar con Romina, nutricionista oncológica de Andes Salud, Romina Rodríguez. ¿Qué mensaje le daríamos a la familia, a quienes padecen, ¿cierto? Que primero reciben el diagnóstico, Sí, ya que no debe ser nada fácil. Todos tenemos algún pariente, algún familiar que ha tenido cáncer, que ha luchado, que ha perdido esta batalla y desconocen que la nutrición, como lo hemos intentado abordar en estos minutos, es tan exacto. importante. Sí. Bueno, les diría que los entiendo, que empatizo con ellos, porque también de cerca nos ha tocado muy cerca el cáncer. Por algo me especialicé en el área, lo llevo muy de corazón. Y que confíen en el equipo de Andes Salud. En verdad es un equipo que está súper bien formado, que los va a guiar en su proceso y que no están solos. Eso sería lo fundamental. Y Sí, te llega, Romina, ¿eh? Sí, 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 lo dices sí. Es con como pasión, mi motor, sí. tu leitmotiv en la Sí, vida. exacto, sí. Por algo me especialicé en esto y lo hago de corazón y Sí, muy porque feliz. fíjate que yo no sabía y de verdad, todos los días uno aprende algo, que Sí, en nutrición también habían especializaciones. sí. Pensé que era una cosa muy general. Pero en oncológica, claro, en esta área, digamos, Sí. es súper Y específica, son digamos. pocos, en verdad, los especialistas en nutrición oncológica. Por eso yo te decía fuera de Sí, micrófono, cuando nosotros sí, pensábamos que íbamos a hablar de dietas mediterráneas, etcétera, etcétera, sí. claro, y dice, nutricionista oncológica. Sí, poco Dije, conocido. Sí. ¿cuándo hemos hablado de esto? Mm, Sí, no, pero qué bueno, porque entrega una vocecita de esperanza, una luz de acompañamiento exacto. y sobre todo en momentos en que uno no lo pasa bien y que necesita de estas manos amigas y que Sí, uno confía, se entrega a sí. los profesionales. Sé que hay gente porfiada que se resiste y todo, que Pero es no, que clave ya. siempre, siempre consultar. Siempre. Sí, Sí, más sin aún duda. cuando el equipo te deriva. O sea, Sí, aquí en este caso es por la razón o la fuerza, así que no le queda otra. claro. No, pero va en uno también, en Sí. que haga En la caso voluntad del sí paciente, o no, sí, sí. de las recomendaciones. Y a Sí, seguirla al pie de la letra nomás, po. exacto. Sí, Así además es. que es un proceso que dura harto Sí, es tiempo. largo. Te tiene que llevar como unos controles de seguimiento, ¿cierto? Entonces, van a estar acompañados. Romina, te agradezco que nos hayas venido a acompañar en este día jueves, en Sí, el inicio del programa. Romina Rodríguez, nutricionista oncológica Andes Salud Puerto Montt. Chuta, uno podría decir, ¿cierto? Feliz uno de conocer a Romina, pero en esta circunstancia uno no puede decir, sí, sí, ojalá que no lleguen donde Romina, pero yo creo que hay muchos pacientes sí, sí. que Aquí en llegan la por a región veces de los motivo. lagos, muchos Es pacientes con increíble la cáncer, incidencia sí, de cáncer, ¿eh? sí, 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 por eso que lo de Andes Salud es muy, oye, son pioneros, sí. antes que la discusión por el centro oncológico que hemos esperado tanto tiempo. Gracias, Romina, Muchas por gracias a ustedes por la acompañarnos. invitación. Vamos a la pausa y seguimos aquí en El Conquistador. Nos separamos un instante y volvemos con Robert Arellano e invitados a Café Express, una presentación exclusiva de Electrocon